Nos preparamos abriendo la Biblia, la palabra de Dios, el Tanaj, la Biblia, que es lo más precioso que hay en esta tierra, la Biblia, la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a iniciar en esta ocasión el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el primer versículo. Apocalipsis capítulo 15. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Vamos solamente a leer ese versículo y vamos a ver qué es lo que realmente significa la consumación de la ira de Dios. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Aquí vamos a encontrar en el capítulo 15, en el versículo que acabamos de leer, la consumación de la ira de Dios. Y quizás sea para nosotros, creo, importante hablar acerca de lo que es la ira de Dios, para tener un profundo entendimiento acerca de lo que es la ira de Dios. Vamos al libro de Romanos para buscar de esta manera la forma para poder, de una forma más profunda, tener este conocimiento tan importante acerca de este acontecimiento que es parte de la recta final de los tiempos. En Romanos capítulo 2, versículo 3 al versículo 5. Voy a tratar de ponerle un fundamento firme acerca de lo que es precisamente la consumación de la ira de Dios. Dice en el versículo 3: ¿y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas cosas que los que juzgas? En otras palabras, juzgas al pecador, pero eres más pecador tú que él. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentir, atesoras para ti mismo. Esto es importante que ustedes y yo lo visualicemos de una manera muy profunda. Por la dureza del corazón, o por la dureza de tu corazón, un corazón no arrepentido, lo único que está haciendo es atesorando para sí mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. En otras palabras, se acumula ira cuando no hay un arrepentimiento, cuando hay dureza de corazón. Se está acumulando ira para el día de la manifestación de la ira de Dios, porque Dios va a juzgar con justicia a todo el mundo. Pablo habla aquí precisamente, claramente, que nosotros tenemos que entender, y nos habla para que nosotros comprendiéramos una verdad inequívoca,
que no debemos de ninguna manera olvidar. No debemos de olvidar que si nosotros pecamos deliberadamente sin arrepentirnos, estamos acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Aquí en el capítulo 15 se consuma precisamente esa ira. Una ira que es justa y es santa de Dios. Dice aquí que todo pecador que no se pone a cuentas con Dios, acerca de lo que escribió el apóstol Pablo. El pecador que no se pone a cuentas con Dios y o trata de encubrir su pecado, como lo dice también el proverbista, que el que encubre sus pecados no va a prosperar. En otras palabras, el que guarda su pecado o lo encubre, el que quiere tapar el pecado, el que quiere esconder una doble vida en su vida, no está prosperando. Dejó de avanzar. Deja de avanzar en el cristianismo. Esto es cuando tienes pecados, como se dice vulgarmente, debajo del colchón. A lo mejor ha pasado tiempo que estás en esta situación: adulterio, fornicación, robo, alcoholismo, drogadicción, etcétera. La Biblia nos dice que vas acumulando, porque dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Estás acumulando por el autoengaño de tu vida y porque hay perversidad en tu corazón, acumulando ira para el día de la ira. Pero la Biblia nos dice que esos pecados te van a alcanzar. Algún día te alcanzarán. Pecados del pasado que no has arreglado en tu vida con Dios. Todos esos pecados se van a convertir como un trampolín, de repente te caen encima y eso es inevitable. Porque se convierten o vienen a ser como un monstruo, como una plaga, y cuando te alcanzan es porque Dios determinó y ya dijo: hasta aquí, ya no más. Hasta aquí tenías que llegar. Porque la Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado. También dice que Dios pagará a cada uno conforme fuera su obra. Conforme a tu obra, así es como vas a recibir el pago, de acuerdo a 2 Corintios 5:10, lo que has hecho por medio del cuerpo. El cuerpo es el vehículo, sea bueno o sea malo. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El capítulo 15 y el capítulo 16 son como una unidad, porque describen dos aspectos de la misma serie de eventos que van a comenzar a desarrollarse de aquí en adelante, o sea, aquí donde estamos, en este libro de Apocalipsis. Y describen los últimos 7 juicios de la ira de Dios. Recuerden que la ira de Dios comenzó en la 7ª trompeta, que se encuentra en el 7º sello. Y la pregunta a lo mejor es: ¿qué es la ira de Dios? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo la consumación de la ira de Dios? Creo que ya lo hemos estudiado y es precisamente la reacción de un Dios justo y santo ante el pecado. Es como Dios reacciona ante el pecado. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice que en esto consiste el amor, en que Él nos amó enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es importante que ustedes y yo lo comprendamos, porque en realidad la ira de Dios no es algo de lo que debe atemorizar, de lo que debe quitarnos el sueño a los que amamos a Dios, a los cristianos. Porque no
nos ha puesto Dios para la ira. Antes, al contrario, la Biblia dice que Jesús, en propiciación por nuestros pecados, absorbió el pecado. En otras palabras, si Él absorbió el pecado que nos asediaba, que nos acusaba, eso significa que la ira de Dios fue absorbida cuando fue quitado el pecado. Dios ya no puede reaccionar ante el pecado sobre nosotros porque Él ya fue el que lo absorbió, ese pecado, en la cruz del Calvario. Y no solamente absorbió nuestro pecado, sino que también absorbió la ira de Dios que estaba sobre nosotros, que estaba en contra de nosotros por causa del pecado. Dios necesitaba castigarnos. Dios necesitaba juzgar ese pecado, y en lugar de castigarte a ti y en lugar de castigarme a mí, Dios en la cruz del Calvario se dio en propiciación por nuestro pecado, y es en esto donde se mostró el amor de Dios. Vean ustedes qué importante, aquí es donde se mostró el amor de Dios, que es Cristo el que recibe en la cruz del Calvario la ira que tú y yo merecíamos recibir. Por eso es que Él llevó el pecado, llevó la ira, absorbió todo esto para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Y dice Romanos 5:9, luego mucho más ahora, justificados en su sangre. Escuchen estas palabras preciosas: justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Justificados en su sangre. Él nos justificó, nos perdonó, nos limpió, hizo un cambio radical en nuestras vidas. ¿Cuánto nos ama Dios? Por Él, por ese sacrificio que absorbió en propiciación, se puso en nuestro lugar, se puso en el lugar en el que tú y yo deberíamos o merecíamos estar. Porque siendo enemigos, de acuerdo a la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, fuimos reconciliados con Dios por la muerte expiatoria de Jesucristo. Ahora somos salvos por su vida. Y desde ese momento Dios declara justo al pecador. Desde ese momento Dios declara perdonado al que cree en Jesús. Solamente en base a los méritos de Cristo. Solamente en base a esos méritos que Él hizo y su justicia perfecta, Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en el sacrificio. Desde el momento en que comenzó a derramar su sangre, comenzó a imputar el pecado, la ira y todo lo que nosotros merecíamos, comenzó a llevarlos Cristo al morir en la cruz del Calvario. Por eso es que le adoramos, por eso se lo agradecemos todos los días estamos agradecidos con Él por lo que hizo a nuestro favor, por lo que hizo por nosotros. O sea que el cristianismo va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o entender. Pensamos que solamente ir a reunirnos, para muchos, entre comillas, a perder el tiempo, pero no, estamos conscientes de lo que estamos haciendo, sabemos a quién servimos, entendemos qué es nuestro Dios y sabemos hacia dónde vamos. No vamos perdidos, antes al contrario, tenemos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déselo con todo su corazón porque Él se lo merece en esta preciosa mañana, en agradecimiento. Muchas gracias, Jesús. Puede decirle: gracias, Jesucristo, gracias por haberme salvado del pecado y de la muerte. Ahora andamos en novedad de vida, ya no somos como antes.
Dice la Biblia, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos a los pecados, podamos vivir a la justicia de Dios por la herida del cual habéis sido sanados. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solamente por medio o mediante la fe. Jesús vino precisamente a cargar con los pecados del mundo y eso implicó ser castigado por ellos. Tuvo que ser pagado el precio, tuvo que haber sido naturalmente sacrificado de acuerdo a la ley para poder nosotros recibir el perdón. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nos damos cuenta que sí, efectivamente, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ya entendemos que nos libra de la ira que viene sobre esta tierra. Decíamos en nuestro mensaje pasado, así como libró a Noé, así como libró a Lot y a Abraham, así también va a librar a todos aquellos que creen en Jesucristo. El que no cree que viene un acontecimiento similar, se equivoca. Lo estamos viendo profecías cumplirse delante de nuestros ojos. Todo al pie de la letra, como lo enseña la Biblia. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y en el capítulo 1 de este mismo libro, versículo 10, dice, y esperar a su Hijo de los cielos, que es precisamente el acontecimiento futuro que le espera a la iglesia de Jesucristo. Y es lo que nos mantiene de pie, esperar el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró, escuchen ustedes, ya desde ahorita nos libró de la ira que ha de venir. Y no solamente, de acuerdo a la Biblia, nos librará de la ira venidera, sino que también nos libra de la ira del infierno eterno. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla de la ira que al final se consumará en el capítulo 15, donde estamos, del libro de Apocalipsis. Esta ira, de acuerdo a los acontecimientos de Apocalipsis 15, va a ser consumada, en la cual nosotros, como la iglesia de Jesucristo, ya no vamos a estar aquí. ¿Sabía? La iglesia ya no está aquí, porque la iglesia no está para que pase por la ira que ha de venir. Pero, sin embargo, en la vida del cristiano, dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, que es importante que lo leamos. Dice, amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales estas cosas viene la ira de Dios, escuchen ustedes, sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, no es la ira para los que están en Jesucristo, porque ya no hay condenación para los que están en Jesús, pero aquel
que está en rebelión, aquel que está desobedeciendo. Y Pablo habla y especifica qué clase de pecados son aquellos por los cuales tú estás arriesgándote y estás de alguna manera arriesgando tanto que es posible que la ira de Dios venga sobre ese tipo de rebelión en la que tú puedes encontrarte en tu vida. Por eso nos enseña la Biblia que tenemos que amortiguar nuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el vehículo, el cuerpo es susceptible al pecado, le gusta el pecado, le gusta la inmundicia, le gusta todo lo prohibido. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza de pecado. Pero el que es nacido de Dios ya no peca. El que es nacido de Dios, cuando peca o cuando de alguna manera comete maldad, comete pecado, ya sabe a quién recurrir para que le limpie de esa maldad, de ese pecado que en algún momento de nuestras vidas quiere nuevamente agarrarnos para destruirnos. Sí, amén. Tenemos a alguien que nos defiende. Por eso aquí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, vemos que se introducen las 7 copas de la ira de Dios, o sea, los juicios finales del periodo de la semana 70 de Daniel, cuando se menciona otra señal. Comienza diciendo, y vi otra señal. Significa otra de la misma clase que las anteriores, que estudiamos, no sé si se recuerdan, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vemos pues finalmente que esta última señal, que son 7 ángeles con 7 plagas postreras, porque en ellas vemos las copas, en estas copas vemos la consumación, o pudiéramos decir, cuando dice que se consuma la ira de Dios, significa que se consuma, que se termina, que se completa la ira de Dios. Una vez que se consume y que Dios ha castigado a los moradores de la tierra, entonces Cristo hace su aparición con su iglesia en esta tierra para establecer su reino milenial. Esto es algo precioso que vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando en el estudio de Apocalipsis. Entonces, esta ira de Dios que se ha manifestado a través de la historia contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18, vemos que se consumará, se completará con estas 7 plagas que están predestinadas para ser llevadas a cabo sobre esta tierra. Romanos capítulo 1, versículo 18. Quiero que nos concentremos un poquito aquí para tratar de tener una idea más profunda acerca de lo que es esta ira que ha de venir y cómo podemos ser librados de ella. Esta impiedad y injusticia que dice el apóstol que viene sobre aquellos que detienen la verdad con injusticia, se va a llevar a cabo en el capítulo 15, donde se completará con estas 7 plagas, porque en estas 7 plagas es consumada la ira de Dios. Y es la palabra que Cristo utilizó en la cruz del Calvario cuando terminó su obra de redención, y es la palabra tetelestai en arameo, que significa consumado es. O sea, se terminó, se completó, se cumplió. En otras palabras, es terminado, es cumplido. Dicho de otra manera, la consumación del pecado y del sacrificio perfecto se completó. Ya no hay nada que agregarle a su sacrificio para la redención de los pecados.
No le falta nada, absolutamente nada. No hay nada que agregarle al sacrificio de Jesús. No le falta absolutamente nada, porque fue el sacrificio perfecto por el cual hizo perfectos a los santificados. No le falta nada, sino que la salvación ahora entendemos que es por gracia, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, la salvación. Y Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Esto es importante que lo entendamos para comprender Romanos 1:18. No solamente me perdonó mi pasado, sino que también me perdona en el presente y también me perdona en el futuro. Quizás por los pecados o por las maldades que yo pueda cometer. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo también pagó perdón por esos pecados, y tengo que cuando los cometa, o cuando me equivoque, o cuando me haga algún error o cometa algún pecado, tengo que aprender a pedir perdón. Escúchenme bien. La razón por la que cuando yo cometo pecado tengo que ir y pedirle perdón a Dios es para no romper, para no estropear mi comunión con Él. Esto es importante. Quizás no pierda o no significa que pierda mi salvación por algún pecado, pero sin embargo dice 1 Juan 5:17 que toda maldad es pecado. Y luego dice, mas hay pecado no de muerte, o sea, hay pecado que no te quita la comunión con Dios, porque nos arrepentimos y pedimos perdón. Sabemos ir a pedirle perdón a Dios cuando cometemos pecado, no al hombre, no al cura, no al papa, sino a Dios. Y no lo dejamos que ese pecado se acumule. El pecado, cuando se acumula, comienza inmediatamente a estropear nuestra comunión con Dios. Comenzamos a apartarnos de la comunión con Dios. Cuando comienza a acumularse una y otra vez, te haces un pecador asiduo, te conviertes en un pecador constante, porque comienzas a perder la sensibilidad espiritual, comienzas a apartarte de Dios, y cuando menos piensas, ya no tienes comunión con Dios, porque no has ido a pedirle perdón a Jesucristo por lo que estás haciendo, por el estilo de vida que estás llevando. Vemos entonces, cuando dejamos que esto se acumule, por la verdad que está en nosotros, dice Juan, estas cosas os he escrito para que no pequéis, sigue diciendo el apóstol Juan. Yo les escribo estas cosas para que no pequen, pero dice, si alguno hubiere pecado, escuchen ustedes, abogado tenemos para con el Padre a alguien que nos defienda. Si nos arrepentimos, tenemos un abogado que nos defiende, que juzga nuestro caso y el veredicto es perdonado. Pero si nosotros no tenemos la osadía, por decirlo así, de ir y pedirle perdón a Dios, de humillarnos, entonces se acumulan los pecados y comienzas a perder la comunión con Dios y a perder el ánimo para seguir, y empiezas a retrasarte y a retrasarte y a retrasarte en tu vida espiritual hasta que te parezca aburridísimo venir a la iglesia, porque estás acumulando ira para el día de la ira y del gran juicio de Dios. Y esto es, si andamos en luz, dice la Biblia, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. ¿A quién está limpiando la sangre de Jesucristo de todo pecado? Al cristiano. Al cristiano que comete errores, que de repente le dijo cocodrilo a su esposo, o lagarto, ya no te soporto, y dice, Dios mío, qué error cometí. Y entonces vas y le dices, Señor, perdóname, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No perdiste tu salvación, pero sí pudiste ir y decirle a Dios, perdóname, para que no se acumulen estos pecados y comience a dar mal testimonio y comience a cambiar mi vida y comience a perder la comunión contigo. Hay momentos que vamos a tener propicios para que nosotros nos enojemos y contestemos a alguien hasta con ira y con coraje. Y quisiéramos hasta degollarlo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la naturaleza humana. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual nos limpia de esos pecados. Por eso en el presente Cristo todavía está limpiándonos del pecado. Todavía está trabajando con nosotros. Perdonó nuestro pasado, nos ayuda a caminar con Él en los errores que cometemos. Tenemos un abogado, no es el juez todavía, ese abogado es el que nos defiende, el que juzga nuestra causa y nos ayuda a seguir adelante. Por eso es que cuando dice el proverbista que el que no confiesa sus pecados deja de prosperar en su vida espiritual, deja de crecer espiritualmente y comienza a perder la comunión con Dios. Comienza a apartarse y apartarse. Gloria al Señor. Ahora, si dijéramos, dice el apóstol Juan, que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Que nos creemos unos angelitos. Si dijéramos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Escúchenlo bien. No hay verdad en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, escúchenlo bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que nos limpie de toda maldad. Así que si decimos que no pecamos, estamos mintiendo, estamos haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque el pecado es lo único que nos separa de Dios. Entonces, ¿por qué puede estar la ira de Dios sobre los hombres? De acuerdo a Romanos 1:18. De acuerdo a lo que estamos descubriendo aquí en este capítulo. Dice que la ira de Dios se revela. No sé si lo notaron, Romanos 1:18. En otras palabras, la ira de Dios se descubre, se hace visible. Cuando habla se revela, que la ira de Dios revela, quiere decir que es algo que se da a conocer. Y vemos dos maneras en las que se puede dar a conocer o se puede revelar la ira de Dios. Indirectamente, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal. Número 1. Y número 2, de forma directa. Es decir, por medio de su intervención personal. Dios, para hacer justicia, para condenar el pecado, para derramar su ira, también lo ha hecho de una manera y de una intervención personal. Y esto está registrado en la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos que desde la sentencia que Dios le puso a Adán y a Eva hasta el diluvio universal, allí se puede ver la intervención directa de Dios. Y desde el lago de fuego y azufre que destruyó, que destruyó por completo a las ciudades de Sodoma y Gomorra hasta el cautiverio en Babilonia, aquí vemos claramente, con mucha claridad, las evidencias de esta intervención de Dios personal. La revelación.
más gráfica que nosotros tenemos de la ira de Dios en contra del pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo, decíamos, absorbió esa ira para librarnos a nosotros. Y nos libró de esta clase de diversas iras. Escúchenlo bien. Número 1, ira eterna, la cual se va a ver expresada claramente, y la Biblia lo respalda, en el infierno eterno. Número 2, nos libra de la ira escatológica, que corresponde al último y al gran día del Señor, que viene sobre esta tierra con ira para vengar el pecado. Número 3, nos libra de la ira de las consecuencias, que corresponde al principio de la siembra y de la cosecha, que ya estudiamos. Y número 4, por último, la ira del abandono, que es lo que dice Romanos 1:18. ¿Cuál es esa ira? Esto yo aquí sí quiero toda su atención. Vamos a ver. ¿Cuál es la ira del abandono? Significa que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desemboquen en sus pecados. Por ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos por lo menos. Abran su Biblia en el Salmo número 81, perdón. Pero abran su Biblia, Salmo 81. Vamos a ver cómo Dios deja completamente y le quita todos los frenos morales a una persona que decide pecar deliberadamente contra Dios. Salmo 81, versículo 11. Dice de esta manera: mas mi pueblo, escuchen ustedes, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Versículo 11. Dejélos, por tanto, a la dureza de su corazón, porque se contaminaron en sus propios consejos. Es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera con él. ¿Has escuchado eso? Están caminando a su propia suerte. No quieren el consejo de Dios. No les importa el consejo de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Vamos a mirar aquí en la Biblia verdaderamente cómo Dios también demuestra o derrama su ira en el abandono. Dice el versículo 23: volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. En otras palabras, arrepiéntete del estilo de vida que llevas y yo te perdono. Pero dice el versículo 24: por cuanto llamé y no quisisteis oír mi consejo, extendí mi mano y no hubo quien escuchase, entonces antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Por cuanto como una destrucción lo que no teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me vas a buscar, no me vas a hallar,
por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Dios, ni tampoco quisiste el consejo de Dios, antes menospreciaste toda reprensión que Dios te daba en tu mente y en tu conciencia, a través del conocimiento, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. El olvido de Dios es algo terrible. Sin Dios, salir perdido de este mundo sin Dios, o andar perdidos en el mundo sin Dios, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y en este capítulo donde estamos, del libro de Romanos, versículo 24, en este mismo capítulo, versículo 1, escuchen ustedes: por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural contra su naturaleza. Y eso significa que Dios quita todo freno moral para que se pierdan. Ya no les importa la verdad, no te interesa la verdad, piérdete en el abandono de Dios. Dios ya no te va a molestar. Y por eso dices, todo está feliz acá, parece que nada pasa. Mentiras de lo que la Biblia dice. ¿No te das cuenta que Dios ya te dejó en el abandono? Estás ciego. Ciego, ciego, ciego completamente. Por eso donde estamos, Romanos 1:18 dice que detienen la verdad con injusticia. Escuchen ustedes, la impiedad de la que habla Romanos 1:18 indica una falta de reverencia, una falta de devoción y culto sincero al gran Dios y Salvador. Indica una relación defectuosa. La palabra impiedad. La palabra injusticia es el resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter, a los mandamientos de Dios en la palabra y en hecho. Pero lo más triste es cuando detienes la verdad con injusticia. O sea, cuando no dejas que la verdad entre a tu vida, la retienes, la resistes. Y muchos hombres y mujeres optan por resistir y oponerse a la verdad de nuestro Dios, pero con la intención de seguirse aferrando a su pecado, porque no quieren dejar de pecar. Por eso la verdad no cabe en ellos. Se justifica, echa patadas de ahogado, aruños y lo que sea, con tal de no permitir que la verdad entre a sus vidas. Miente, tiene doble vida, doble cara, cree que engaña a los demás y se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. No ha entendido lo que es servir a Dios con un corazón puro y santo. No ha entendido lo que significa cristianismo. No ha entendido lo que significa servir a Dios. Gloria a Dios. Todavía tenemos nosotros que aprender lo que realmente significa servir a Dios. Este tipo de personas no dejan que la verdad entre en sus vidas, porque si obedezco la verdad, ya no voy a poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y hay una lucha interior que te dice: yo sé lo que tengo que hacer, yo sé la verdad, yo conozco la verdad, yo sé lo que le agrada a Dios, yo sé lo que tengo que hacer para poder ser salvo, pero me gusta el pecado. ¿Qué voy a hacer? Me gusta, porque la verdad me redarguye. La verdad que oigo se opone al pecado que hay dentro de mí. Pero muchos optan por el pecado y retienen la verdad. Le ponen una pared de contención a la verdad y no vas a cruzar de allí, porque si dejo que entre a mi vida la verdad, voy a tener que cambiar mi estilo de vida. Si quiero agradar a Dios, si quiero servirle a Él, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y es muy difícil
que esto suceda si nosotros dejamos que la verdad esté lejos de nosotros. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19, con esto termino. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos, Primera de Juan 3:19. En esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Cuando hay reprensión de Dios, significa que la palabra está tratando de trabajar en tu vida. Pero en esta mañana, escúchenme bien, si tú sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Sabías que estás acumulando ira para el día de la ira? Escuchen la exhortación de Dios, cierren sus ojos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos fuera completamente las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguidlas. Por eso, mis amados, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por lo cual dice el Espíritu Santo en esta mañana: despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Este es el día que ha hecho el Señor. Si hoy oyereis su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones, no te endurezcas, antes obedece y teme. En esta mañana yo sé que Dios está haciendo una obra preciosa en alguien, en algún corazón, en alguna vida, y le está dando esta gran oportunidad de arrepentimiento, para que la ira de Dios no esté sobre tu vida. Pónganse de pie y yo voy a pedir, siguiente paso, pásenle para acá a este altar y vamos a adorar a Jesucristo. Vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. No hay excusas, no tengo nada que decir, Señor, simplemente ayúdame, perdóname, fortaléceme, dame fuerzas para seguir. Dame fuerzas para seguir, Jesús. Dame fuerzas, es lo único que te pido en esta mañana. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Restaura, Señor, mi corazón, restaura mi vida. Perdona toda palabra torpe, todo sentimiento impuro, todo aquello, Señor, que haya querido tomar lugar en mi vida y en mi corazón. Véngase aquí a este altar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Fortalece nuestros corazones, Jesús. Danos fuerzas para seguir. No permitas que el pecado se enseñoree de sus vidas, de sus corazones. No lo permitas, que el pecado tome lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a continuar. Pon tu mano de poder, tu mano de fortaleza, tu mano de perdón en esta mañana, sobre cada vida y sobre cada corazón. En el nombre de Jesús. Ahí donde están, clámenle a Dios. Díganle: Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Quita esta maldad que me está deteniendo.